De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con alguien tan conocido como Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Jorge. Bien, gracias a Dios. Queridos oyentes, estamos aquí hoy para introducir un personaje irrepetible, por lo menos. Bueno, un Es el mayor personaje, es el mayor calificativo que yo le daría. claro, es que estamos hablando Por- de Henry Kissinger y yo me doy cuenta Sí, cuando esta semana he estado hablando con gente que los menores de 40 años igual les suena, pero que no saben lo poderoso que llegó a ser esa persona, que incluso estuvo en administraciones norteamericanas de distintos signos. Esto ya es algo muy poco habitual que alguien con su categoría, de la que nos vas a hablar toda la biografía, porque es muy larga, llegó a vivir 100 años y algunos meses. sí, Yo personalmente, cuando me pasó con él, como me pasó con algunos artistas que de pronto cuando mueren, dicen, pero no se había muerto ya, así esta persona, yo la recuerdo que yo era joven y él ya era un señor mayor. Claro, vivió más de 100 años, fue recibido con honores con muchos de los presidentes con los que no trabajó también, pero vamos a hablar de toda su figura y para eso contamos contigo, que has hecho muchos perfiles de personas importantes dentro del mundo judío y está, bueno, le vamos a dedicar un programa especial en homenaje, ya que ha resultado ser de esta misma semana pasada, ¿no? sí. Yo realmente con Henry Kissinger, para iniciar un poco al oyente en el personaje y siguiendo lo que decías tú ahora, un hombre como Talleyrand, ¿sí? Un diplomático que colaboró con la revolución, el directorio, el consulado Napoleón, Luis XVIII y los décimos, bueno, viendo la monarquía constitucional, es decir, un hombre que, y también de la talla incluso de Fouché. Fouché también hizo la misma trayectoria política que Talleyrand y con la misma brillantez. Henry fue diplomático, politólogo, consultor geopolítico y político estadounidense que fue secretario de Estado y asesor de seguridad en las administraciones presidenciales de Richard Nixon y Gerald Ford entre nada más y nada menos que 1969 y 1977. Los que tienen mi edad, pues realmente conocen muy bien cómo fue la política internacional de estos 2 años, los conflictos que hubo y la capacidad que tuvo Kissinger también de contribuir a resolverlos lo mejor posible. Es decir, fue también un pionero en la política de distensión con la Unión Soviética. Fue el que organizó toda la política del ping-pong de Richard Nixon para conseguir el éxito del reconocimiento mutuo entre la China de Mao y los Estados Unidos de Richard Nixon. Fue el hombre que llegó a firmar la paz de París, recibiendo el Nobel de la Paz junto con el presidente del Vietnam de aquella época y el diplomático vietnamita Le Duc Tho. Kissinger fue un emprendedor impresionante. Fundó la Kissinger, como diríamos en alemán, Associates, una firma de consultoría geopolítica internacional.
Escribió más de una docena de libros sobre historia diplomática. El legado de Kissinger es realmente un hombre que dio un giro político a Estados Unidos en la política exterior con Europa, con la real política, también el acercamiento a la Unión Soviética. Es decir, fue un hombre que independientemente de si nos guste o no nos guste, realmente fue un hombre de esa época que yo me atrevería a denominar el siglo de Kissinger. Kissinger nació en Baviera el 27 de mayo del 23 del siglo pasado, en Fürth, Alemania. El comienzo de la crisis económica sufrió Alemania hasta el año 33. Era hijo de una ama de casa y de un maestro de escuela. Su tatarabuelo tomó, curiosamente, el apellido de Kissinger en 1817, tomándolo de la ciudad balnearia bávara de Bad Kissingen. En su infancia, Kissinger fue un buen jugador de fútbol, miembro del equipo juvenil del Spessor, y recordó que cuando tenía 9 años, en 1933, se enteró de la elección de Hitler como elección como canciller de Alemania y motivó que toda la familia empezase a preparar durante 5 años la huida fuera de la Alemania del Reich. El 20 de agosto del 38, toda la familia salió de Alemania, se detuvo poco tiempo en Londres y llegó a Nueva York el 5 de septiembre de 1938. Él pasó sus años de escuela secundaria en la comunidad judía alemana de la sección Washington Heights de Manhattan y nunca jamás perdió su marcado acento alemán bávaro. Él empezó a asistir a la escuela por la noche, mientras que por el día trabajaba en una fábrica de brochas de afeitar. Cuando acabó el colegio, Kissinger estudió contabilidad en el City College de Nueva York y sobresalió como un estudiante excelente. A principios de 1943 fue reclutado por el ejército estadounidense. Fue formado en la base de Camp Krop en Spartanburg, Carolina del Sur, y con 20 años fue destinado a Carolina del Sur y se naturalizó como ciudadano estadounidense. El ejército le envía a estudiar ingeniería en Lafayette College, en Pensilvania, bajo el programa de entrenamiento especial del ejército. Pero este fue cancelado y a Kissinger lo enviaron a la 84 División de Infantería. Allí conoció a Fritz Hammer, un compañero inmigrante de Alemania, que notó la fluidez de Kissinger en alemán y su intelecto, y organizó su asignación de inteligencia militar de la división. Kissinger entró en combate con esta división y tomó parte como voluntario para tareas de inteligencia peligrosas durante la célebre batalla de las Ardenas. El 10 de abril del 45 participó en la liberación del campo de concentración de Hannover, un subcampo de concentración de Neuengamme, y en ese momento escribió en su diario: nunca había visto
personas degradadas al nivel que estaban en Harlem. Apenas parecían humanos, eran esqueletos. Luego, no obstante, él dejó de hablar del tema de la guerra y de soldado raso, administrador de la ciudad de Feld, y allí fundó una administración bastante sólida, civil, y después fue reasignado al cuerpo de contrainteligencia, CIC, donde se convirtió en agente especial de esta organización con el rango de sargento alistado. En el 47, Kissinger tomó parte en la captura de Hans Envoy, Friedrich Michael Raff y Karl Salman, que fueron capturados y juzgados por el tribunal militar de Dachau por matar a dos prisioneros de guerra estadounidenses. En el 45 fue nombrado también responsable de la desnazificación del distrito de Warschau, y en el 46 fue asignado a trabajar en la Escuela de Inteligencia del Comando Europeo en Cannes. Sigo avanzando porque es que realmente su biografía es un mar de acontecimientos. Kissinger se licenció en arte, summa cum laude, y en ciencias políticas en la Universidad de Harvard, donde vivió en la Adams House y estudió con William Yandel. Sí, se tituló El significado de la historia, reflexiones sobre Spengler, Toynbee y Kant. Sí, tenía más de 400 páginas y fue el origen del límite actual de extensión, 5.000 palabras. Parece ser que al tribunal se cansó bastante leyendo y corrigiendo y parando la oponencia a esta tesis. En 1952 empezó a trabajar como consultor del director de la Junta de Estrategia Psicológica y fundó la revista Confluence. Kissinger realizó luego una tesis doctoral nueva llamada Paz, Legitimidad y Equilibrio, es decir, un estudio sobre la habilidad política de Reagan y de Metternich. Es un trabajo también brillantísimo sobre la Europa de la época posterior al Congreso de Viena en 1815. Él empezó también a aceptar como investigador el enfoque de diplomacia desde el punto de la prima de Außenpolitik, es decir, la primacía de los tomadores de decisiones en política exterior. Fue muy importante porque fue publicado en 1957 como Un mundo restaurado, Metternich, Castlereagh y los problemas de paz, 1812-1822. Él permaneció en Harvard como miembro del cuerpo docente del Departamento de Gobierno, donde dirigió el Seminario Internacional de Harvard, nada más y nada menos, desde 1951 a 1971. En 1955 fue consultor de la Junta Coordinadora de Operaciones del Consejo de Seguridad Nacional. En 1955 y 56 fue director de estudios sobre armas nucleares y política exterior en el Consejo de Relaciones
Exteriores, donde tuvo contacto, obviamente, con otro judío que nosotros conocemos, Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Publicó también un libro llamado Nuclear Weapons and Foreign Policy y allí criticó la doctrina nuclear de represalia masiva de la administración Eisenhower, lo cual causó un montón de controversia, pero ese mismo año publicó Un mundo restaurado, un estudio sobre la política de equilibrio de poder en la Europa post-napoleónica, y eso ya le interesó más al presidente estadounidense. Del 56 al 58 trabajó para el Fondo de los Hermanos Rockefeller como director del proyecto de estudios especiales de la fundación del mismo nombre. Fue director del programa de estudios de defensa de Harvard entre 1958 y 1971. Conociendo la política exterior estadounidense y sus intríngulis, Kissinger convirtió asesor de política exterior de las campañas presidenciales de Nelson Rockefeller, apoyando las candidaturas de este a la nominación republicana en 1960, 64 y 68. Posteriormente conoció a Richard Nixon en 1967 y el presidente fue llamado por Nixon y le contrató como secretario de Estado el 22 de septiembre del 73. Kissinger fue asesor de seguridad nacional con Richard Nixon, estuvo también muy relacionado con Gerald Ford, de cuyo gobierno formó parte, y la relación entre Nixon y Kissinger fue extraordinariamente estrecha, pero también, curiosamente, fue un hombre que optó por acercarse también a la Unión Soviética de Leonid Ilich Brezhnev y mantuvo unas relaciones siempre muy cordiales con Anatoly Dobrinin, el encargado de llevar las relaciones con Estados Unidos cuando Andrei Gromyko era ministro de Exteriores ruso. David Roth analiza relaciones entre Nixon y Kissinger y realmente las califican una pareja fascinante. Complementaban perfectamente. Kissinger era el encantador y mundano señor exterior, mientras que Nixon era la representación del americano clásico. Kissinger defendió la Realpolitik y también a partir del 71 pues empezó a conversar con Zhou Enlai, el ministro de Exterior de Mao Zedong, y no solamente para acercar las relaciones entre Estados Unidos y la URSS, sino también para intentar frenar la guerra de Vietnam que llevaba dotando a la sociedad estadounidense, por lo cual recibió el Premio de la Paz del 73 junto con Le Duc, el negociador. Nota de la parte vietnamita que la verdad trabó una amistad muy grande con Kissinger. Fue el autor
de la diplomacia, del ping-pong que llevó a cabo la llamada coexistencia pacífica entre el régimen de la China Popular y los Estados Unidos. La guerra de Vietnam fue realmente el caso que hizo de Kissinger un hombre de primera plana cotidiana, prácticamente hasta que salió de ministro de Asuntos Exteriores en la diplomacia norteamericana. La situación en el mundo entonces era muy complicada. Tuvo que torear con la guerra del Yom Kippur, pero sobre todo a Kissinger lo que la gente que no compartía sus ideas y su orientación política, pues le acusó, igual que la prensa de la época, de ser no tan demócrata como él decía, con toda la preparación del derrocamiento del presidente constitucional de Chile, Salvador Allende Hussein, que fue, como todos sabemos, derribado por un golpe de Estado encabezado por Nixon, Bray y el general Pinochet, que se mantendría luego en el poder 20 años como dictador chileno. Kissinger fue entrevistado por muchos periodistas, pero permítanme que yo recuerde ahora y les recomiendo la excelente entrevista que le hizo la magnífica periodista italiana Oriana Falacci. La tienen ustedes en internet y realmente es un modelo de cómo la prensa debería actuar con cualquier invitado y sobre todo fue algo fundamental para la imagen tanto de Ariana Falacci como de Kissinger en periodismo internacional. Kissinger había visitado a Israel en 1961. Yo recuerdo en el 73 que también el conflicto de la guerra del Kippur estuvo, como saben ustedes, inspirado detrás por la parte árabe, igual que lo había sido la guerra del 67 por la Unión Soviética, y una entrevista el 1 de marzo con Golda Meir, y tuvieron sus serias discrepancias por el tema y el enfoque de ambos. Ella como primera ministra israelí y él como ministro de Exteriores, de Estado, como dicen los estadounidenses, con respecto al papel de los judíos en la Unión Soviética. Él, cuando Nixon despidió a Rogers como secretario de Estado, lo reemplazó por Kissinger, lo cual fue un acierto porque todas las negociaciones con los dirigentes árabes, desde los de Arabia Saudí hasta Egipto y Siria, son un éxito en el acercamiento entre el mundo árabe y el Estado de Israel, especialmente cuando se le concedió a Anwar el-Sadat y a Menachem Begin el Premio Nobel de la Paz. También Kissinger tuvo que lidiar con el conflicto de Angola, la participación de Cuba
apoyando a sus afines, mientras que la otra parte, el UNITA, Sabine Viejo de Roberto, fue apoyada por la administración norteamericana. También hubo problemas con Kissinger cuando pues, tuvo lugar el golpe de Videla en... No obstante, para no cansar más el paciente, quiero decir que la imagen de Kissinger, a pesar de sus aciertos y de sus errores, fue siempre una imagen cercana y apreciada en los círculos de la política exterior mundial, porque independientemente de toda la lucha ideológica que tuvo lugar en aquella época, Kissinger fue reconocido por amigos y enemigos como un excelente profesional. Kissinger siguió hablando de los conflictos como la guerra de Ucrania, tuvo encuentros sobre política exterior con Donald Trump, especialmente con el tema de la guerra de Ucrania, y finalmente puso su opinión sobre la pandemia de la COVID el 3 de abril de 2020, diciendo que era una amenaza al orden mundial liberal, diciendo que el virus no reconoce fronteras, aunque los líderes mundiales abordar la crisis sobre una base principalmente nacional. Tuvo una intervención extraordinaria en mayo del 2022 en el Foro Económico Mundial sobre la invasión de Ucrania, abogando ahí por un acuerdo diplomático que restauraría el status quo ante Belun, cediendo efectivamente Crimea y parte del Donbass al control ruso. Kissinger publicó 6 estudios sobre estrategia mundial en julio de 2022, habló con los dirigentes internacionales y el 18 de enero del 23 fue entrevistado por Graham Allison para una audiencia del Foro Económico Mundial. Dijo que el apoyo de Estados Unidos debería intensificarse hasta que alcanzase las fronteras del 24 de febrero, según las cuales el fuego sería el prolegómeno de negociaciones. Manifestó admiración por el presidente Zelensky y elogió la conducta heroica del pueblo ucraniano. Y en septiembre del 23 se volvió a reunir con Volodymyr Zelensky en Nueva York y allí discutieron bastante incómodamente el tema del final de la guerra y el ingreso de Ucrania, tanto en la OTAN como en la ONU. Su última respuesta pública fue con el ataque de Hamás a la población civil israelí, el estallido de la guerra, afirmando que los objetivos de Hamás pueden ser únicamente movilizar al mundo árabe contra Israel y entrar en el camino de negociaciones pacíficas. Bueno, una vida que dio para mucho, también su vida fue suficientemente larga y hemos recorrido los principales hitos de la misma con la ayuda de Ángel Luis Encinas Moral. Muchas gracias por habernos atendido, Ángel,
Y Muchas gracias, Jorge, a vuestra disposición cuando queráis y realmente ha sido un placer hacer este recorrido en plan profesor intentando que la información no agobie al oyente, que es lo fundamental de estos encuentros que mantengo con vosotros, sino que al final nuestros oyentes vayan a las librerías de viejo y busquen por lo menos las memorias de Kissinger que están publicadas en español y las echen un vistazo, porque son interesantísimas. pues muchas gracias. También nos ha resultado muy interesante lo que tú nos has comentado. Hasta la próxima, ya en tu sección habitual, en la cual seguiremos en contacto. Adiós. Muchas gracias, querido Jorge, muchas gracias, queridos oyentes. Ja, Hanukkah, Kafir, Pesameach, a todos nuestros oyentes.